¿Qué es el cerebro y por qué es tan importante? Hemorragia cerebral, aneurisma e ictus. Todo lo que necesitas saber para proteger tu cerebro. Hoy vamos a hablar de 3 problemas neurológicos graves que afectan a millones de personas en todo el mundo: la hemorragia cerebral, el aneurisma cerebral y el ictus. Suscríbete y comenta. Detrás de la enfermedad hay más Soledad del Prado. Muchas personas creen que son la misma enfermedad, pero en realidad son procesos diferentes, aunque están estrechamente relacionados. Comprender qué son, por qué ocurren, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Quédate hasta el final porque aprenderás cuáles son las señales de alarma que nunca debes ignorar. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, pesa aproximadamente 1,4 kilogramos y contiene cerca de 86.000 millones de neuronas. Controla la memoria, el movimiento, la respiración, el lenguaje, las emociones, el pensamiento, la visión, el equilibrio. El ritmo cardíaco, aunque solo representa alrededor del 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% del oxígeno y la energía que utiliza el organismo. Por eso necesita un suministro constante de sangre. Cuando ese suministro se interrumpe o aparece una hemorragia, las neuronas comienzan a morir en cuestión de minutos. La palabra ictus significa golpe o ataque cerebral. Se produce cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre suficiente. Sin oxígeno y nutrientes, las neuronas comienzan a morir rápidamente. Existen 2 tipos principales. Ictus isquémico es el más frecuente. Ocurre cuando una arteria cerebral se bloquea por un coágulo o trombo. La sangre no puede llegar a una zona del cerebro y las células cerebrales empiezan a morir. Ictus hemorrágico. Se produce cuando una arteria cerebral se rompe y sangra dentro del cerebro. La sangre daña directamente el tejido cerebral y además aumenta la presión dentro del cráneo. ¿Qué es una hemorragia cerebral? Una hemorragia cerebral es la salida de sangre desde un vaso sanguíneo roto hacia el interior del cerebro o alrededor de él. Cuando la sangre invade zonas donde no debería estar, comprime el tejido cerebral, aumenta la presión intracraneal, impide la llegada normal de oxígeno, destruye neuronas. El daño puede producirse en pocos minutos. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Un aneurisma cerebral es una zona debilitada de una arteria que se hincha como un globo. Imagina una rueda de bicicleta. Si una parte de la cámara se debilita, aparece una pequeña protuberancia. Eso mismo ocurre en una arteria cerebral. Muchos aneurismas permanecen silenciosos durante años. El problema aparece cuando se rompen. Cuando esto ocurre, pueden provocar una hemorragia cerebral masiva, potencialmente mortal. ¿Por qué se produce un ictus? Las principales causas son hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, arritmias cardíacas, enfermedades vasculares, consumo excesivo de alcohol. ¿Por qué se produce una hemorragia cerebral? Las causas más comunes son hipertensión arterial, es la causa más frecuente. La presión elevada debilita progresivamente las paredes arteriales hasta provocar su rotura. Traumatismos craneales, accidentes de tráfico, caídas o golpes fuertes. Aneurismas rotos, una de las causas más peligrosas. Malformaciones vasculares, defectos congénitos en las arterias y venas cerebrales. Medicamentos anticoagulantes pueden aumentar el riesgo de sangrado. ¿Por qué aparece un aneurisma? Los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, tabaquismo, antecedentes familiares, edad superior a 40 años, algunas enfermedades genéticas, debilidad congénita de las arterias. ¿Qué órganos resultan afectados? Aunque el problema ocurre en el cerebro, las consecuencias afectan a todo el organismo. Dependiendo de la zona cerebral lesionada, pueden verse afectados ojos, visión doble, pérdida parcial o total de la visión, corazón, alteraciones del ritmo cardíaco,
pulmones, problemas respiratorios, sistema muscular, parálisis, debilidad muscular, sistema digestivo, dificultades para tragar, sistema nervioso, alteraciones de memoria, cambios emocionales, problemas cognitivos, síntomas de un ictus. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina, debilidad de un lado del cuerpo, parálisis facial, dificultad para hablar, confusión, pérdida de visión, mareos, problemas para caminar, pérdida del equilibrio, síntomas de una hemorragia cerebral, dolor de cabeza intenso y repentino, náusea, vómitos, convulsiones, somnolencia, pérdida de conciencia, debilidad de brazos o piernas, problemas del habla, síntomas de un aneurisma. Si no se ha roto, puede no producir ningún síntoma o puede causar dolor detrás del ojo, visión doble, pupila dilatada, hormigueo facial. Si se rompe, aparece un dolor de cabeza explosivo. Muchos pacientes lo describen como el peor dolor de cabeza de toda su vida. También pueden aparecer náuseas, rigidez de cuello, convulsiones, pérdida de conciencia, coma, efectos secundarios y secuelas. Después de un ictus, parálisis. Problemas de memoria, dificultad para hablar. Trastornos emocionales, depresión, ansiedad. Problemas de equilibrio. Después de una hemorragia cerebral, daño cerebral permanente, convulsiones, alteraciones cognitivas, dependencia física, coma, fallecimiento en los casos más graves, después de la rotura de un aneurisma, daño neurológico severo, problemas de memoria, dificultades del lenguaje, alteraciones motoras, coma, muerte. ¿Se pueden prevenir? En muchos casos sí. Las medidas más importantes son controlar la presión arterial, no fumar, mantener un peso saludable, realizar ejercicio regularmente, controlar la diabetes, reducir el consumo de alcohol, mantener niveles adecuados de colesterol, dormir bien, reducir el estrés crónico. Conclusión. La hemorragia cerebral, el aneurisma y el ictus son emergencias médicas que pueden cambiar una vida en cuestión de minutos. El aneurisma es una debilidad en una arteria. La hemorragia cerebral es el sangrado producido por la rotura de un vaso sanguíneo y el ictus es el daño cerebral causado por la interrupción o alteración del flujo sanguíneo. Reconocer los síntomas a tiempo puede salvar vidas y reducir las secuelas permanentes. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete al canal, comparte este video y déjanos en los comentarios la palabra cerebro para saber que has llegado hasta el final. Hasta el próximo video.